¿Por qué los tutores espirituales o la gente que se dedica a desarrollarse espiritualmente en serio sienten la necesidad de retirarse del mundo o de retirarse de la ciudad totalmente o parcialmente? Y esta es una pregunta que la gente hace con relativa frecuencia porque cuando se inicia el camino espiritual, algunos tienen miedo de tener que dejar la vida que llevan, sobre todo si es una vida ajetreada en la ciudad, y entonces preguntan cuál va a ser la consecuencia de iniciar el camino espiritual. Y la respuesta a esta pregunta es que es bastante frecuente que cuando una persona inicia un camino espiritual, en serio, es decir, que dedica bastante parte de su vida al desarrollo espiritual, es que haya una necesidad de retirarse del mundo, de retirarse de la ciudad, bien totalmente o bien parcialmente. Y las razones de esto son las siguientes. Lo primero es que a medida que vas meditando, digamos como que se necesita seguir en la práctica de meditación. La experiencia del silencio, la experiencia de meditación es tan impresionante que una vez que se ha tenido, digamos que el alma o el cuerpo piden más. Entonces se necesita un lugar tranquilo, alejado de la ciudad, un lugar donde pueda la persona entrar en contacto con la naturaleza y poder meditar. Entonces muchas veces esto en la ciudad no se puede por el ruido del tráfico, los vecinos, las fiestas que se hacen, etc. Y entonces la persona suele irse a un lugar, digamos, en el campo o un lugar tranquilo donde pueda tener tiempo y espacio para meditar. También ocurre que a medida que la persona se va desarrollando espiritualmente, es que empiece, digamos, su vida a estar guiada por la intuición o por el espíritu. Y entonces muchas veces, digamos que la providencia o el espíritu tiene un plan para esta persona. Y cuando uno, digamos, que entrega su vida al mundo espiritual, ya no decide por ella misma, sino que es, digamos, una inteligencia superior la que guía su vida. Entonces, muchas veces es esta inteligencia la que le propone, porque nunca se obliga, pero se propone que la persona vaya a un lugar más tranquilo o vaya a un lugar menos ajetreado del mundo, ¿vale? Y esto es, digamos, porque hay un plan que se hace desde otra dimensión para la persona. También ocurre que la persona se hace más sensible, porque a medida que vas practicando la espiritualidad, lo que ocurre es que empiezas a sentir muchas cosas de los demás, empiezas a desarrollar una sensibilidad. Para algunas personas esta sensibilidad es extrema. Por eso es muy importante hacer ejercicio físico para no dejarte atrapar por la sensibilidad o el dolor o el sufrimiento de los demás. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando uno se hace tan sensible, empieza a experimentar el dolor o el sufrimiento de los demás. Y en las ciudades suele haber bastante dolor y bastante sufrimiento. Recordemos que el miedo, la culpa, la ira, la vergüenza, etcétera, están todavía bastante presentes en la civilización, especialmente en las ciudades. Y entonces, cuando uno ha desarrollado esta sensibilidad y se conecta o tiene relación con otras personas, muchas veces empieza a experimentar el dolor o el sufrimiento de los demás. Y esto se hace demasiado para las personas y, lamentándolo, se tienen que retirar por la propia supervivencia. Porque cuando uno empieza a tener empatía
con los otros, empieza a experimentar el dolor y el sufrimiento de los demás, y esto muchas veces es demasiado. Y entonces necesitan retirarse a un sitio mucho más tranquilo, donde no haya, digamos, tanta interacción con el dolor y con el sufrimiento. Esto no es por egoísmo, sino básicamente por supervivencia y protección. Es decir, no todo el mundo ha llegado al nivel, por ejemplo, del Mesías o al nivel de los grandes maestros, donde pueden, digamos, soportar la negatividad o el sufrimiento, el dolor de millones y millones de personas. Hay diferentes grados en el camino de evolución espiritual y a lo mejor una persona solamente puede con 20 o con 30 o con 100 o con 1000 o con 5000, pero más de ahí ya se hace demasiado para ellos y pueden colapsar psicológicamente por la cantidad de fuerzas y de emociones negativas que perciben. Y como consecuencia necesitan, digamos, como retirarse del mundo para fortalecerse y luego volver al mundo con más fuerza para poder hacer un trabajo para un mayor número de personas. Hay muchas veces que cuando uno hace un trabajo para liberar a los demás, que es básicamente el trabajo espiritual, aparecen las resistencias de los demás. Y muchas personas, inconscientemente, quieren eliminar a las personas que les van a liberar. Porque, digamos, está la resistencia del ego que hace que se intente mantener, digamos, el ego a toda costa o mantener el programa del ego. Entonces, cuando una persona les muestra el camino de la libertad, esa persona se convierte en un enemigo, entre comillas, de su programa del ego. Entonces, por un lado, digamos, como que aceptan lo que esa persona dice y le siguen, pero por otro lado, muchas veces lo que ocurre es que intentan que esa persona no siga haciendo su trabajo porque es una amenaza para el ego. Entonces, la persona que siente, digamos, estas amenazas o estos ataques, necesita fortalecerse para poder lidiar con ellos, porque es parte, digamos, del trabajo espiritual, lidiar con las resistencias de la comunidad y el resto de personas. Entonces es muy frecuente ver cómo los tutores espirituales se pasan grandes temporadas en soledad o retirados, precisamente por esto, porque necesitan fortalecerse para poder hacer mejor su misión. Esto se llamaría lo que se llama fortalecer la vasija. Entonces, estos son los motivos por los que la persona en muchas ocasiones tiene que retirarse del mundo. Y no es bastante frecuente, pero obviamente no es obligatorio. Puede que alguien tenga la fortaleza suficiente para vivir en la ciudad o vivir donde quiera y poder con el dolor y el sufrimiento de los demás y poder meditar incluso en la ciudad. Eso sería lo ideal, pero todo el mundo está aprendiendo y hay momentos donde uno necesita, digamos, momentos de soledad para limpiarse, para fortalecerse, para mejorar, para luego volver con más fuerza si es necesario, porque hay veces que cuando uno se retira ya, digamos que el espíritu no le aconseja volver porque ya hay otros que están haciendo esa labor, sino que simplemente se retiran y ya no vuelve. Esto es una cuestión de caso por caso, pero solamente se sabe cuando uno se ha retirado del mundo y ahí es cuando, digamos, se recibe una guía más concreta sobre si es necesario volver o no. Y los que vuelven normalmente es porque se hacen voluntarios. Como la mayoría de tutores espirituales, la mayoría lo hacen de forma voluntaria porque ayudan a crecer y al mismo tiempo crecen. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si estás haciendo trabajo espiritual, si quieres comenta si sientes esta necesidad de alejarte un poco del mundo y qué estás haciendo al respecto. Muchas gracias.